Bueno, una vez que ya hemos visto las razones trigonométricas respecto de un ángulo que podemos colocar en un triángulo rectángulo, que es lo que tenemos aquí en la figura, definiendo el seno, coseno y tangente como la división de dos de sus lados, tenemos que pasar a generalizar estas definiciones en un ángulo que podría ser mayor que 90 grados, que en este caso, colocándolo aquí, está claro que no podría ser. Vamos a fijarnos ahora en esta circunferencia, que vamos a llamar circunferencia goniométrica. Simplemente la característica que tiene es que está centrada en el punto 00 y tiene de radio 1. Bien, pues si situamos aquí un punto cualquiera en esta circunferencia, por ejemplo este punto B, sus coordenadas pues genéricas son x e y, entonces el valor del seno lo hemos definido como el cateto opuesto partido hipotenusa. Pero la característica de esta circunferencia es que la hipotenusa siempre valdrá 1, con lo cual el valor de y es el correspondiente al del seno del ángulo. De igual forma, el coseno del ángulo se definiría como el cateto contiguo o adyacente partido de hipotenusa. De nuevo esta hipotenusa vale 1, con lo cual este valor de la y hace el papel o toma el valor del coseno del ángulo. Por semejanza, podríamos ver que este segmento que está dibujado aquí en verde, el que va del punto C al D, sería el valor de la tangente del ángulo. Recordemos que la tangente del ángulo se puede calcular como seno partido coseno o cateto opuesto partido cateto contiguo, y por semejanza esta razón sería igual que esta otra, que sería la razón entre los lados CD y OC. Pero OC, como es el radio de la circunferencia, vale 1. Y por tanto tendríamos que esta tangente es igual al lado que está dibujado en verde, que es el CD. Sabiendo entonces que una vez colocado este punto B, este valor y sería correspondiente al seno y este valor x sería correspondiente al coseno, por ejemplo, podríamos ver gráficamente de una forma muy sencilla cuánto valdrían el seno y el coseno del ángulo de 0 grados y cuánto valdrían del ángulo de 90 grados, que son los ángulos que no podíamos poner como ángulo alfa en un triángulo rectángulo como hemos visto anteriormente. Bien, entonces podemos ver en esta construcción de GeoGebra que ha compartido el profesor Antonio Matos, podemos ver al variar el ángulo alfa cómo varían el valor del seno, coseno y tangente en forma de estos segmentos que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? El valor del seno siempre es la longitud del segmento azul, el del coseno el verde y la tangente el de color rosa. Si nos fijamos en un ángulo del segundo cuadrante, un ángulo entre 90 y 180 grados, la idea sería buscar un ángulo del primer cuadrante de forma que podamos relacionar los senos y los cosenos. Por ejemplo, si queremos calcular seno y coseno del ángulo este que está dibujado aquí en verde, el ángulo alfa, vemos que hay un ángulo beta en el primer cuadrante que está relacionado con él. Si estiramos aquí del punto amarillo, vemos que de estos dos ángulos, por ejemplo, el seno, que es el segmento en rojo, es el mismo, y la longitud del coseno también. Entonces, ¿qué cumplen estos dos ángulos? Pues cumplen que justamente este trocito de aquí, que le falta alfa para llegar a 180 grados, es el ángulo beta. Es decir, que la suma de alfa más beta da 180 grados. Son ángulos suplementarios. Por ejemplo, aquí donde los hemos parado, los ángulos alfa y beta son estos. ¿Y cómo se relacionan su seno y coseno? Pues mirad, el seno, que es el segmento este, es el mismo en ambos ángulos. Y el coseno, que es esta longitud, es la misma en ambos casos, pero del ángulo alfa, que está en el segundo cuadrante, este coseno se mide hacia la izquierda, con lo cual tiene un signo negativo.
Aquí tenemos que el seno de alfa y de beta son iguales y que el coseno es igual excepto el signo, que en el caso de alfa, por estar en el segundo cuadrante, es negativo. Al dividir estos valores, la tangente también tiene la misma magnitud, pero signo contrario. De esta forma, por ejemplo, podríamos calcular el seno de un ángulo del segundo cuadrante, por ejemplo, de 100 grados, relacionándolo con uno del primer cuadrante, que en este caso sería el de 80 grados porque es el suplementario. Entonces, ambos senos son iguales porque corresponden a este segmento en rojo, los dos hacia arriba y de la misma longitud. Si nuestro ángulo está ahora en el tercer cuadrante, es decir, está entre 180 y 270 grados, buscar un ángulo correspondiente en el primer cuadrante es sencillo, porque si nos fijamos, este ángulo que supera los 180 para el ángulo alfa coincide exactamente con el ángulo beta. Esto se puede ver más fácilmente ahora si movemos este punto, como lo que supera en 180 es justamente el ángulo amarillo, que sería beta. Es decir, en este caso la relación entre los ángulos es que la diferencia entre ellos es de 180 grados. Bueno, pues aquí vemos que el seno de un ángulo y del otro tienen la misma magnitud, pero el del ángulo alfa, al estar en dirección hacia abajo, debe ser negativo. Y lo mismo ocurre con los cosenos. Tienen la misma longitud, pero el coseno de alfa, al ir hacia la izquierda, tiene un signo negativo. De esta forma, los senos son iguales, pero de signo diferente, y ocurre lo mismo con los cosenos. Al dividir estos valores, por estar dividiendo cantidades con el mismo signo, obtenemos las tangentes iguales. Por ejemplo, si queremos calcular el coseno del ángulo de 200, lo vamos a relacionar con el ángulo del primer cuadrante de 20 grados, que es la diferencia con 180. Y los cosenos son iguales, a excepción del signo, que el ángulo del tercer cuadrante lo tendría negativo. Por último, en el cuarto cuadrante, la relación entre los ángulos es bastante evidente. Podemos ver fácilmente que lo que le falta a alfa para ser el ángulo de 360 grados es justamente el valor de beta. Tenemos pues ahora ángulos cuya suma son 360 grados y ahora mismo, mirad, el seno de ambos ángulos tiene la misma longitud, pero el del ángulo alfa es negativo en este caso y el coseno de ambos ángulos ahora es el mismo. Con lo cual, para estos ángulos que decíamos que sumaban 360 grados, el seno son iguales, los dos senos con signo diferente, los cosenos son exactamente iguales y al dividirlos, las tangentes son iguales de signo cambiado. Un ejemplo aquí podría ser, por ejemplo, la tangente del ángulo de 300 grados que relacionaríamos con el ángulo del primer cuadrante de 60 grados y en este caso las tangentes son iguales pero de signo cambiado porque es el seno el que cambia el signo en este caso. Entonces recordemos, si dado aquí un ángulo alfa, este valor de la sis es el seno y este valor de aquí de las x es el coseno, aquí alfa, entonces vemos que el seno, por ser la y, es positivo en el primero y segundo cuadrantes y el coseno, por ser el valor de la x, es positivo en el primero y cuarto cuadrantes. Además, la tangente es positiva en los cuadrantes en los que seno y coseno tienen el mismo signo, que sería primero y tercero en este caso. A partir de aquí podemos relacionar cualquier ángulo con ángulos del primer cuadrante y buscar a partir de este su seno, coseno o tangente, su razón trigonométrica correspondiente.